Nuevamente lo loco y peligroso, Belén. Quedamos con este loco y peligroso luleño Gómez, Sí, sí. que bueno, había hecho lo suyo, había hecho lo propio y había tomado prisionero, ellos habían sido 4 personas a 10 de los realistas, ¿no? Y cortaba la comunicación, nos contaba Gustavo, esas comunicaciones que había entre uno y otro lugar. Lo que podemos decir, la Chile de los años 1800, bueno, es lo que estaba pasando ahora acá. Y te digo que me llama mucho la atención la cuestión de las amistades, ¿no? O sea, como que uno no suele pensar en un Lamadrid o en un Belgrano, que tenían amigos, que tenían cómplices, que tenían compañeros, digamos, y que dentro del ambiente de las batallas hacían sus travesuras, y esas travesuras por ahí hoy son historias, digamos, como la que hablamos el bloque pasado. Claro. Y luleño era muy travieso. Sí, lo veo. Era muy travieso. Porque para haberse fugado así del bando realista y irse con el ejército del norte de Belgrano, digamos, tenía ganas realmente de volver a la batalla. De pelear por sus tierras, ¿no? Sí. Había quedado en que Tambo Nuevo y se entera Belgrano de esto. ¿Qué ha pasado? Bueno, Belgrano, digamos, la Madrid saca pecho, obviamente, porque la Madrid era el principal superior que tenía Mariano Gómez. Entonces, bueno, lo llevan prisionero y así. Belgrano, cuando se entera de todo esto, los asciende, ¿no es cierto? Les da un ascenso a sargento, a los 3. Por eso son sargento Tambo Nuevo. Exacto, son los 3 sargentos, que normalmente se conoce, esta historia se la conoce como 3 sargentos. 3 sargentos hay estaciones de trenes, calle, escuela, en todo el país, en Córdoba y en todos lados hay lugares que se llaman 3 sargentos por esta historia. Entonces los conocen los 2 cordobeses y el luleño. Claro, para mí era importante sacar a relucir, digamos, la chapa de que era de mi pago, ¿no? Y los cordobeses. Los cordobeses también, los 2 cordobeses. Bueno, entonces, después que los ascienden a sargentos, los 3 sargentos, los temerarios 3 sargentos, empiezan a darle, digamos, más misiones peligrosas, como ser espiar, digamos, cortar comunicaciones, tirotearse con vanguardias, cosas así, ¿no es cierto? Belgrano le regala a Mariano Gómez su caballo blanco, uno de sus caballos blancos, porque él tenía mulas y caballos, ¿cierto? Pero el preferido, el blanco de él, se lo regala a Mariano Gómez, porque tenía que andar bien montado, porque casualmente era muy peligroso y él tenía que hacer escapadas raudas. Entonces le regaló un muy buen caballo. Pero ¿cuál fue el problema? Que al ser blanco era identificable. Los realistas ya lo tenían como identificado a Gómez. El caballo blanco, el que siempre nos tirotea, el del caballo blanco, el que siempre nos roba mula, porque eran claro, presumía que era un buen jinete. Hasta eso Castro no sabía que el del caballo blanco era su mozo. Era su mozo. Exacto. O sea que ahí Tal también cual. Me encanta este novelón. Tal cual. Así que bueno, entonces después de la batalla de Ayohuma, donde se pierde, ¿no es cierto?, la plaza en Ayohuma, Belgrano retrocede, se vuelve a Jujuy. A Potosí, pasa por Potosí. Pasa por Potosí y obviamente vuelve a Jujuy. A todo esto ahí te tire la bandera. No vamos a olvidar de la bandera. Y o sea que, ¿por qué quiero resaltar esto? Porque, bueno, hoy nos representa la bandera de Tucumán, digamos, como provincia, pero imagino que Gómez estuvo a la par de esa bandera, peleó con esa bandera, porque ahí se la encontró en Titiri, a donde es muy cerquita de Tambo Nuevo, o sea, a donde recibió su ascenso, interesantísimo eso. Listo. Y que desgraciadamente nunca sabremos si él capaz que fue escolta de la bandera. Capaz que lo llevó, capaz. Tal pero cual. Y después ya están volviendo por Humahuaca. Claro, están volviendo por Humahuaca, exacto. Y es ahí cuando es encargado nuevamente por Belgrano que vaya él reteniendo a la vanguardia realista que le venía pisando los talones. O sea, allá lo hacían de adelante y acá lo ponían para atrás, para que vaya sosteniendo. Exacto. Que Belgrano escapaba. Ellos pueden escapar tranquilamente. En eso llegan a Humahuaca, digamos, a descansar, y Gómez, Salazar y Albarracín, Gómez le dice: por favor, sigan ustedes, yo voy a refrescar una pulpería. Y ahí viene la historia de la pulpera de Humahuaca, que muchos dicen que era un amor que tenía Mariano Gómez en Humahuaca,
tenían su amor. Hay una mujer de Jujuy que escribió una novela muy interesante sobre los amores de Mariano Gómez en Humahuaca. O sea, era luleño, parece que era ganador también por esos lares. Entonces, claro, esta pulpera... ¿Ves que nosotros nos representa mal Lule, no Tucumán? Sabía que iba a hacer un comentario. Bueno, esta pulpera dicen que le había tendido una trampa, que estaba vendida para el bando realista. Le había tendido una trampa, entonces le ofrece vino hasta que se embriaga, exactamente. Se embriaga Mariano Gómez y sale galopando en su caballo mientras la vanguardia enemiga se venía acercando. Salía al encuentro de Albarracín Salazar, que se habían ido ya mucho más adelante. En eso, el mareo que tenía por lo que había tomado el vino, se desmaya y cae. Pero el corcel, que era, digamos, un caballo muy fiel a su jinete, se quedó al lado, esperando ahí hasta que él le pase exacto, se recupere. Pero bueno, eso fue... una cuestión natural de los caballos con su jinete, ¿no es verdad? Es una cosa muy natural. Claro. Entonces fue su desgracia porque era un mojón para el enemigo. Era el caballo blanco, el que veían siempre que los tiroteaba, que les robaba las mulas. Entonces fueron y en 2 minutos lo capturaron. Cuentan a Madrid, que, en el libro de Madrid, que ya había pasado la tropa buscándolo. Y bueno, cuando no darle alcance, volvieron y ahí lo ven al caballo blanco pastando. Y dicen, está el caballo blanco. Entonces ahí lo encuentran acostado. Dormido, lo levantan, lo toman prisionero. Entonces, bueno, se lo presentan a Saturnino Castro, porque él era el jefe de la vanguardia. Y Saturnino Castro lo reconoce como su edecán, como la persona que le servía, como su servidumbre, ¿no? Y le pide por sus buenos servicios, porque tenía un muy buen concepto de él, que ¿por qué no se pasa al bando realista? Entonces Mariano Gómez contestó que no, con su vida que no. Y bueno, entonces lo pusieron en capilla y tuvieron que fusilarlo, ¿no? Claro. Ahí le explica. Edecán de vos le dio una opción de vida. Sí, edecán de vos puedo ser, pero tengo el honor de ser el hombre distinguido por Manuel Belgrano. Imposible volver. Era su vida. Entonces la Madrid cuenta que cuando lo ponen en capilla dice que hasta durmió. Él sabía su destino ya, él sabía que iba a morir, tenía mucho coraje. Entonces durmió esa noche unas cuantas horas y cuando vino el sacerdote a darle, digamos, la bendición dice que se levantó con mucho aplomo, se paró donde se tenía que parar para que lo fusilen y bueno, y pasó así a la historia, ¿no? El sargento Gómez fue fusilado en Humahuaca, en donde es la plaza hoy. Hay un monolito en la plaza de Humahuaca principal, se llama Sargento Gómez, casualmente en homenaje a ese luleño, ¿no? Y el ejército hizo, por el año 60, creo, hizo un monolito muy grande donde está su nombre y están el nombre de varios caídos, creo. ¿Y cuenta que era de Lules, la placa? No. Esas son las cosas que hablamos siempre en relación a las placas, ¿no? Como que las ciudades transmiten muchas veces las historias, pero no cuentan las conexiones por ahí entre las historias. Y lo sacaba el tema justamente porque ya varias veces que vamos charlando de personajes, claro, hablamos con Jorge de qué distinto que sería tener una ciudad, digamos, donde conozcamos cuáles eran las historias por ahí que se cruzaban, ¿no? Y que no solamente eran historias de Tucumán, sino que a veces también incluían gente que venía de otros lados, como con Mariano Serrano, venía de Bolivia, pero era un boliviano que estuvo un montón de tiempo en Tucumán y acá casi no se lo conoce. Claro. Entonces, la verdad que esas cosas me impresionan, porque uno después recorre los lugares. Yo estuve en la plaza de Humahuaca, probablemente me contaron que así se llamaba la plaza, pero nunca pensé que podía ser de Tucumán. Lo que reclama Belén es que salimos de Tucumán y decimos, bueno, vamos a Humahuaca a pasar un fin de semana o vamos a pasar las vacaciones. Entonces decimos, mira, vamos a conocer ahí una plaza que se llama Sargento Gómez. Sargento Gómez, y Sargento Gómez, luleño, mientras vas viajando, vas conversando con tu familia, con las personas que te acompañan, y le vas dando valor al viaje, pero también le vas dando identidad y le vas dando agradecimiento a ese hombre que hizo lo que hizo y dio su vida por nosotros. Esto es lo que nos está faltando. Y todo esto pasa porque a veces tenemos esa mirada netamente centralista que se toman a estas personas como
o se pone el nombre de una plaza y no se entiende qué lindo sería tomar un taxi y decirme, déjame en la calle Ildefonso la muñeca al 2700 o 2600 y termina diciendo, che, qué grande ha sido este hombre, lo que nos da Blutgón. Claro, pero no de muñeca al 2600, punto. Y hasta el concepto que tenemos de la historia, ¿no? Pero, como algo aburrido, enquistado, viejo, que no tiene nada que ver con nosotros, con el presente, y en realidad la historia es lo más vivo que hay, es lo que explica por qué hoy estamos donde estamos, Y digamos. tenemos una historia contemporánea, desde 1789 al día de hoy, una misma historia. O sea que no hemos pasado a otra historia. Entonces, es una historia contemporánea, y si no la contamos nosotros, y si no hablamos de nosotros, de los propios, por eso te felicito lo que hiciste, y me ha encantado invitarte por este tema, y hay muchas cosas más de Lourdes para hacer. Bueno, es lo que debemos y creemos que tenemos que hacer. Por eso ella demanda esto, ¿no? Está bien. Yo en Lules con mi investigación, ¿no es cierto? Con la investigación hice un pequeño proyecto para que declaren a José Mariano Gómez héroe de la independencia y ciudadano ilustre post-mortem de Lules. Vos tenés una escuela. Sí, Contame esa historia de la escuela. frente de mi casa, bueno, un año por los 90, si no me equivoco, sí, por los 90, en la escuela Cabo I Méndez de Lules, y digamos por una gestión que hicieron dos concejales de Lules, muy conocidos, acá en Tucumán, hicieron la creación de una escuela secundaria que funcione en ese establecimiento primario que era la escuela Cabo I, donde se llamaba José Mariano Gómez la escuela, y era frente de mi casa. Entonces a mí me llamó tanto la atención de saber quién era uno y quién era el otro, porque claro, por ahí dicen uno es sargento, el otro el cabo primero, y todos nos imaginamos Son los mismos. es lo mismo, el mismo ejército, debe ser de una época. No, y no era así. Claro, digamos, el cabo I Méndez, caído en el año 1975, acá en Las Moritas, que es un lugar cerca de Famaillá, cuando fue la guerra de la subversión, ¿no? O sea, eso es una historia aparte, Cabo I Méndez. Y José Mariano Gómez era un soldado de Belgrano. ¿Cómo se mezclan por ahí, por los rangos Tiempos militares, distintos. tiempos distintos, ¿no? Porque la gente se pregunta muchas veces. Gustavo, ¿y Lule, esa fue la primera vez que vos escuchaste sobre Gómez? ¿Desde ahí empezaste a investigar a Gómez? no, había un viejito en Lules, a mí me gusta hablar mucho con la gente mayor, había un viejito en Lules, un Chicho Bon Giovanni, lo nombro porque lo recuerdo con cariño. Él en algún momento me había contado una historia de un soldadito de Belgrano que era muy famoso y que era de Lules, pero eso era todo lo que se sabía. Claro, permanecía la tradición Nada oral. más. Que este señor debe haber leído las memorias del general Lamadrid, por ejemplo, porque ahí lo mencionan mucho y dan mucho sobre la historia de él, ¿no? Y capaz también que era una historia que le puede haber contado su padre o su abuelo, porque en ese entonces era como Seguro. contarte lo que le pasa a mi vecino. Mirá, el otro día la vi, Qué increíble. Seguro. Entonces, bueno, ahí, ¿qué es lo que nos está pasando? Un ciudadano de Lules empieza a preguntar por qué se llama la escuela así, y empieza a ir, rebusca y sacas una ordenanza. Exactamente. No sos concejal. No soy concejal, pero tengo 3 ordenanzas ya de mi autoría, digamos. Una es sobre el sargento Mariano Gómez, que sea héroe de la independencia luleño y un ciudadano ilustre para mí. Entonces, el Consejo Deliberante le gustó la idea, aprobó, ¿no es cierto?, una ordenanza. Entonces, el 24 de octubre sería el día de José Mariano Gómez, que fue la única fecha que tenemos nosotros, Claro. Que es la de Tambo Nuevo, no es la fecha de la muerte. Desgraciadamente, Claro, la no fecha del sabemos. fusilamiento no la sabemos, pero por lo menos sabemos la de la Estamos cerca hazaña. del 24 de Sí. octubre. Capaz que hablamos con la directora, entregamos una bandera en la escuela de donde está el nombre de Mariano Gómez, y en esa hacemos un homenaje a Mariano Gómez, y en vez de entregar, como siempre hacemos, banderas a la escuela, le entregamos el nombre de Mariano Gómez a la escuela. Así que ya hacemos la gestión, ¿no? y te vamos a invitar. Vamos al próximo bloque de lo que es lo loco y peligroso, y vamos a hacer ahí algo, vamos a empezar a cerrar quién ha sido este loco y peligroso luleño Mariano Gómez.
Estamos en el último bloque de Lo Loco y Peligroso, este programa tan especial que nos acompaña Gustavo desde Lules y que nos ha traído a un luleño loco y peligroso, muy loco y peligroso, que fue Gustavo Gómez. Mariano Gómez, Gustavo. Sí. A mí me gustaría destacar ahí, Gustavo, de lo que vos venís contando, me llamó mucho la atención, que comentabas que vos presentás estos proyectos al Consejo Deliberante para que se declare de interés histórico y como ciudadano ilustre, ¿no? Claro. Me parece muy llamativo ahí, y me gustaría que destaquemos esto, Jorge, que es la participación que tiene Gustavo como ciudadano dentro de su misma ciudad, de su misma localidad, ¿no? O sea, esta iniciativa, digamos, de decir, esto sí es importante, miren, como hagamos algo con esto, eso que siempre hablamos que es la propuesta de abajo hacia arriba, digamos, y que en definitiva es lo que es el Consejo, ¿no? Lo hemos charlado muchas veces acá en el programa. Y yo me acordaba que vos también en su momento hiciste declarar ciudad histórica a Tucumán. Entonces me parece que estoy frente a dos personas que los mueve la misma curiosidad, la misma pasión y el mismo compromiso también de querer que la ciudad sea una ciudad que diga más cosas de las que ya está diciendo, ¿no? Eso es algo que yo realmente lo destaco porque me parece un compromiso lindo de imitar, de estas cosas lindas de llevar a la audiencia también como y ver que son posibles hacerlas, ¿no? Que involucrarse puede terminar en resultados como este, digamos. ¿Lules tiene solamente la escuela de Mariano Gómez? Sí, bueno. ¿Y la plaza cómo es? Ese fue otro proyecto. Bueno, a raíz de la investigación de Mariano Gómez y de haberlo declarado ciudadano ilustre y héroe de la independencia, fui a dar algunas charlas en algunos lados y me tocó en el centro de italianos que hay en Lules, di una charla ahí sobre lo que estamos hablando, ¿no? Sobre el luleño, sobre el héroe de la independencia, sobre el amigo de Belgrano, el amigo de la Madrid, que a mí me encantaba mucho esa historia que, digamos que no quería que quede ahí nomás, quería empezar con algunas instituciones para darle la charla, para contarles qué es lo que había sucedido. Y surgió en esa digamos, esa conferencia que di en ese momento, que había una plaza en un loteo en Lules que no tenía nombre. Entonces, bueno, le dije a esta gente de los italianos, ¿qué les parece si le ponemos José Mariano Gómez? Un promotor de la cultura. Entonces, vamos, hacemos eso, nos fuimos al Consejo Deliberante, buscamos el bloque, en este caso el bloque justicialista, ellos fueron los que elevaron el proyecto y bueno, fue aprobado. Entonces en Lules hay una plaza que se llama José Mariano Gómez, también gracias a esta investigación que empezó allá en el 2014 aproximadamente, porque yo quería para el bicentenario de la muerte de José Mariano Gómez, yo quería que se haga algo grande, pero bueno, no se pudo, no hubo tiempo, no hubo por ahí los medios, qué sé yo. A no conocérselo. Entonces, así que se hizo, sí, en la plaza tenemos una plaza y una escuela ya, con el nombre de José Mariano Gómez. Y muchos chicos que ya conocen la historia también. Podemos dar charlas ahí, ¿no? Sería muy bueno. Reforzar eso, porque además es un camino que vos ya has abierto, Gustavo. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Entrar así. Y invitar al intendente, los concejales, algún par de legisladores de la zona, a los efectos de que fortalezcan la historia de su lugar. Hicimos un acto muy importante hace unos 2 años atrás donde buscamos la banda de música del ejército. Perfecto. Hicimos un acto yo quería que le hagan los honores militares como corresponde a este soldado que murió fusilado y que desgraciadamente nadie sabe dónde fue enterrado porque bueno, en ese momento iban a fosas comunes o iban a algún otro lugar, ¿no es cierto? Y vos lo que tenés escrito hay que ponerle una tapa, una firma y hacer un pequeño librito y darle a las escuelas, ¿no? Estaría muy bueno. Así que vamos a empezar a trabajar. Y qué lindo, sería, ¿no? Hacer un homenaje a Mariano Gómez y cantarle la marcha patriótica. O sea, podría ser cantar la marcha patriótica completa, ¿no? Todos los a donde hablan de la batalla de Tucumán, a donde hablan de la batalla de Salta, donde habla de Vilcapugio, donde habla de Ayohuma, donde habla de todo eso a lo cual él ha sido protagonista. Así que sí lo podemos hacer. Buen aporte ese. Le quiero regalar al luleño, que no deja de ser también un loco y peligroso, para los ingleses. Vos sabés que los ingleses decían que todos ellos pensaban en independencia o que luchaban por independencia, y vos
lo haces de una forma, porque de lo cultural es la independencia cultural. Te quiero regalar un pin de nuestra bandera, la bandera de Tucumán, pero te la quiero regalar con, digamos, poniéndote que esta es una bandera que estuvo en los lugares a donde estuvo Mariano Gómez, donde estuvo La Madrid, donde estuvo Alejandro Heredia, a donde estuvo Manuel Belgrano, y a donde todos ellos pelearon, dieron su vida por ellos, se salvaron milagrosamente de aquellas dos batallas, volvieron y siguieron trabajando, salvo José Mariano Gómez, que quedó en Humahuaca, pero hasta el día de hoy siempre nos cuentan algo de él y siempre nos dice la fortaleza de Tucumán. Así que entregarte esto en nombre de la Fundación del Bicentenario, con todos los compromisos que vamos a tomar para ir contigo. Y yo ya estoy pensando que tengo que investigar para ganarme también una banderita de marcha. Bueno, vamos a darte algún tema. Alguna tarea para que hagas. Pero vos sabés que tengo acá un libro, ¿no? Sí. Que es un libro de... Me dijiste que habías encontrado algo. Sí, son las publicaciones de la Junta Conservadora del Archivo Histórico de Tucumán, documento argentino de Arau de la Madrid, a donde el prólogo y la introducción y los comentarios lo hace nada más y nada menos que Manuel Lizondo Borda, ¿no? En el año 1957. Y al final ya de su introducción, en el punto sexto, casi al final, hablando de la Madrid, porque después ya vienen los documentos, o sea, él habla sobre el tema de los documentos, nos dice en el punto sexto, nos dice su monumento a la Madrid. Y dice, diremos ahora para terminar que Arau de la Madrid merece en Tucumán un gran monumento, parecido al que tienen en Salta de Güemes, un monumento donde abajo esté la urna que contiene su resto, en el basamento de historiadores el relieve sus hechos culminantes de la guerra de nuestra independencia, y arriba la cúspide dice la figura y joven y gloriosa del héroe, a caballo con su sable en la mano, como en lo alto de una cuesta, seguido de su fiel asistente, el sargento José Mariano Gómez. O sea, termino, el muchacho estupendo, tucumano también, pero debería ser tucumano luleño también, que un día sonriente y altivo dio su vida por amor a la patria, y firma Manuel Lizondo Borda, Tucumán, noviembre de 1957. ¿Qué digo con esto? Tiene su aporte también Lizondo Borda, ¿no? Está hablando 100 años después. Nos exige, claro. Nosotros lo exige, y creo que en esto que lo haya nombrado también Lizondo Borda, lo haya puesto, y lo haya ligado con la Madrid, y a su vez la Madrid ligado con Belgrano, y ligado con todo lo que ha sido estos hombres de la acción de la independencia. Y permíteme que diga algo sobre eso, Jorge, porque uno de los lemas de la Fundación y del Bicentenario es que el pueblo hace la historia, ¿no? Es lo que hacemos. Entonces, me parece que este es el espíritu, y este programa refleja muy bien a qué nos referimos con que el pueblo hace la historia. Hay muchas personas que todavía no se conocen y que han sido claves en las batallas de la independencia y en la soberanía de la que gozamos hoy, ¿no? Entonces, la verdad que las personas que se interesan en rescatar esas historias desde sus localidades, yo creo, son promotores natos de la cultura y de la historia de su lugar, y merecen todos los respetos y sobre todo la oportunidad de poder contar la historia, ¿no? ¿Y por qué no le hacen una invitación que se lleguen a la fundación para que puedan contar? Sí, estamos en San Juan 190, ahí funciona la Fundación del Bicentenario, y es también donde recibimos siempre visitas de personas curiosos y movidos por la historia o por investigaciones o por hallazgos que han descubierto, se acercan a compartirlo y decirnos, che, ¿qué podemos hacer con esto? Y bueno, nosotros algunos espacios tenemos para poder difundirlo y llegar a más gente, ¿no? O sea, te dice, llegaste con tu locura, con tu peligrosidad, al programa de lo loco y peligroso, que la Fundación del Bicentenario, vamos a hacer algo, vamos a trabajar en Te algo. Atiende él. A lo cual, te queremos agradecer mucho tu presencia. Un gusto, Gustavo, la verdad, un placer escuchar. Muchas gracias por la invitación, porque para mí es importante también, como dicen ustedes, poder expresar, ¿no es cierto?, lo que uno investiga, lo que uno quiere a su pueblo, ¿no? Bueno, tenemos un compromiso con Lules para ir a la escuela a entregar una bandera, y
ir a una plaza, hacer una charla y entregarle a los vecinos más próximos, a lo que se llegue, también algún regalito, alguna cosita. Un como evento, para que tenemos que armar un evento. Podemos hacer un diploma con el nombre de José Sería Mariano. bárbaro, claro, sería bárbaro. A los efectos de fortalecer y empezar a contar que los 3 sargentos, bueno, son 3 sargentos, es un luleño y 2 cordobeses. Un niño y 2 cordobeses. Y que sea una historia que se conoce como, no sé, como cualquier cuento que le cuentan a un niño, ¿no? Claro. Hacerlo popular. Claro. Tal cual. Que sería muy bueno hacer un pequeño cuentito. Sí, bueno, sí. en eso ya te encargamos. Eso sabés vos. Ya me están tirando ideas y trabajo acá. Claro. Así que, bueno, muchas gracias y un fuerte abrazo al pueblo de Lule y agradecido tu presencia. Gracias a ustedes.